Imos a facer o acto de inauguración deste primeiro Congreso Internacional de Alfabetización Mediática en Medios de Comunicación, Experiencias, Potencialidades e Retos para os Medios Libres e Comunitarios. En primeiro lugar, queríamos contar que este congreso non é unha casualidade que organicemos este ano, non? Sino que é o final ou o principio dun camiño que levamos desenvolvendo dende o movimento de medios comunitarios, o movimento español de radios libres e comunitarias, dende hai máis de 2 décadas. 2 décadas ou o mellor 40 anos, como nos vai a intentar logo explicar dunha maneira bastante sumaria o noso conferenciante inaugural, José Emilio Pérez. Pero en todo caso, este congreso xorde con 2 obxectivos. O primeiro é crear un espazo de diálogo e de aprendizaxe que favoreza a presentación de experiencias, o intercambio de investigacións, de debate entre persoas de diferentes procedencias, de diferentes coñecementos, de diferentes destinos incluso no eido da súa carreira profesional ou da súa carreira activista. Ao longo destes 3 días de congreso nos imos a topar aquí persoas que son activistas do terceiro sector da comunicación, tamén nos imos a topar aquí persoas que son activistas do terceiro sector social, que desenvolven o seu traballo en ONGs, en asociacións sen ánimo de lucro volcadas no desenvolvemento sustentável, no desenvolvemento na cooperación internacional, na cooperación para o desenvolvemento, por exemplo. Tamén imos estar aquí reunidas expertos, científicos, persoas da academia que nos veñan a mostrar unha perspectiva da educomunicación ou da alfabetización mediática posiblemente máis estructurada, máis sistematizada, máis estandarizada. Pero isto é unha conversa de igual a igual entre a xente da práctica e a xente da investigación, das universidades, da academia. Por iso, hoxe estamos aquí persoas que formamos parte da Universidade da Coruña, que forman parte da Universidade Complutense de Madrid, pero tamén persoas que pertencen a Cuac FM, que pertencen a Onda Merlín Comunitaria, persoas que tamén son estudantes da Universidade da Coruña, do grao de Educación Social, do grao de Ciencias da Comunicación, e que teñen ganas de aprender e de coñecer como se están desenvolvendo os proxectos de educomunicación en outras partes do mundo, en outras partes do Estado, e por que non decilo, tamén en Galicia, en diferentes cidades, en diferentes vilas, onde se están desenvolvendo proxectos de verdade maravillosos, os que habitualmente non temos ocasión de coñecer ou ocasión de tratar en profundidade. Moitas veces non os coñecemos porque os medios de comunicación convencionais tampouco lle dan a suficiente cobertura. E, por outro lado, a nova Lei de Comunicación Audiovisual recentemente aprobada este verán no Parlamento Español recoñece aos medios de comunicación e concretamente aos medios de comunicación libres e comunitarios como axentes de alfabetización mediática. E iso nos pon en riba da mesa unha responsabilidade que temos que ser quen de asumir e desenvolver con profesionalidade, podemos decirlo así. As radios comunitarias e as televisións comunitarias do Estado e alén do Estado teñen moita experiencia, teñen moito bagaxe en facer proxectos de educación en radio, por exemplo, proxectos de educación en medios, en televisión, etc. Pero mellor tamén este espazo que queremos é que nos axuda a profundizar en cales son os mellores enfoques, as mellores metodoloxías que se poden aplicar para poder desenvolver este traballo no futuro dunha maneira máis aceptada para
en todo caso, responder ou ser capaces de responder ás necesidades da nosa comunidade de referencia, da sociedade que ano tras ano pois vai cambiando. Se organizáramos este congreso hai 10 anos, posiblemente o termo fake news nunca saería nunha conversa, ou posiblemente incluso o termo alfabetización mediática sonaría un pouco raro, non? E, sin embargo, agora pois son problemáticas e temáticas que están enriba da mesa. Os medios comunitarios temos que actualizarnos, pero tamén a academia ten que poñer o foco, ten que pôr o foco nestes espazos alternativos de comunicación e de educación mediática a través da aprendizaxe máis práctica, máis pragmática, máis sobre o terreo. Este congreso non sería posible sen a colaboración de institucións e persoas en concreto, o que me gustaría pois dar agradecemento. En primeiro lugar, pois temos que recoñecer o financiamento do Concello da Coruña. Este congreso está subvencionado a través dunha línea de subvencións públicas do Concello da Coruña e é o que nos permite pois estar hoxe aquí a todos nós e, ademais, pois, traer a todas as voces e os máis de 30 poñentes que ao longo de hoxe, mañá e pasado pois estarán neste espazo e cos cales pois poderemos compartir este congreso. Tamén colabora, por suposto, a Universidade da Coruña, que nos cede este espacio para a Ninfo da Universidade. De feito, temos convidado o reitor da Universidade da Coruña a participar neste acto inaugural. Nos acaba de chamar a súa xefa de prensa para advertirnos que está en outro acto que se retrasou máis de unha hora e que posiblemente, lamentablemente, pois non poida o rector finalmente pois achegarse hoxe aquí. En todo caso, agradecemos a colaboración da Universidade da Coruña e pois quero tamén trasladarvos o saúdo do reitor en caso de que finalmente pois non poda achegarse. E finalmente, un congreso é unha actividade científica de primeiro nivel e para iso pois contamos cunha serie de redes e de grupos de investigación que nos teñen axudado tamén a conformar pois o programa científico deste evento. Queremos agradecer, polo tanto, o Grupo de Investigación Persona Ambiente da Universidade da Coruña, da Facultade de Ciencias da Educación, onde eu traballo, o Instituto de Estudos e Investigacións ao Vicente Viqueira, a Rede de Investigadores en Comunicación Comunitaria, Alternativa e Participativa, RICAP, dos cales varios representantes pois están hoxe tamén aquí e que nos axudaron moito pois a formar parte e a conformar os diferentes panéis e conferencias deste congreso e, por suposto, tamén a colaboración da rede de medios comunitarios, das televisións e das radios que forman parte desta rede a nivel estatal e que levan pois traballando dende hai 15 anos en gañar o recoñecemento institucional que xa lles otorgou a sociedade. E que está a pasar? O que vai pasar nos próximos días neste congreso? Bueno, pois ademais deste acto inaugural, que intentarei que sexa breve, pois teremos a conferencia inaugural que temos titulado A trayectoria das radios libres e comunitarias como escolas de radio por e para a cidadanía, para o cal pois convidamos a José Emilio Pérez Martínez, que xa está aquí sentado conmigo, pois a impartir esta conferencia. Logo vos vou contar un pouquiño máis sobre quen é José Emilio e cal é a súa bagaxe investigadora e académica. Despois, pois proxectaremos o documental Nada que ver, de Quack FM. Algúns de vos xa estivechedes na estrea no Teatro Colón no mes de febreiro. Bueno, pois agora esta é a segunda, a reposición, é a segunda vez que podemos velo e ademais así nun auditorio tan estupendo como este, non? E mañá pola mañá teremos unha presentación de comunicacións, pero será unha presentación de comunicacións online, porque as 3 persoas que van a intervir pois nos enviaron uns vídeos. Entón, mañá pola mañá non imos vir aquí, imos ficar na nosa casa e imos ver os vídeos a través da página web do Congreso, por suposto, quackfm.org/Congreso 22.
E pola tarde, sí, pola tarde, pois estaremos aquí ás 5 da tarde, comezaremos cunha conferencia que se titula Radio Libremente, un proxecto de ediocomunicación no cárcere de Monterroso e que impartirán as profesoras da UDC María Barba e Patricia Digón. Seguidamente teremos o panel Empoderamento Mediático dentro do terceiro sector, en donde diferentes representantes do ONGs da cidade, como Institución Padre Rubinos, a ONG Ecos do Sur, a Asociación La Ciencia en Femenino, pois nos presentarán os seus proxectos de comunicación e empoderamento comunicativo. Pero tamén convidamos a un experto chileno do Instituto da Comunicación e Imaxe de Chile, Raúl Rodríguez Ortiz, que é un experto no emprego dos documentais para o empoderamento comunitario, o empoderamento das comunidades e da resiliencia a través da mediatización, en todo caso, non? E finalmente, pois remataremos o día de mañá cunha conferencia da directora da emisora comunitaria NIAR FM de Dublín, Sale Galiana, que foi presidenta tamén de Amarque Europa e que nos ven presentar como dende no contexto irlandés se plantexa a colaboración institucional para os proxectos de alfabetización mediática. Aprenderemos moitísimo. Tamén imos de festa, claro, non vai ser todo escoitar e aprender, tamén temos tempo pois para divertirnos, e entón mañá, nos serán de mañá, despois, xusto despois da última conferencia de Sally, pois nos iremos a un, perdón, pusen o patachín, non é o patachín, non imos ao patachín. Cambios de última hora, non ven o rector, e ademais non podemos ir ao patachín por un problema de última hora tamén. Imos á sala O Siglo, vale, o PAF El Siglo, creo que se chama, porque en castelán, que está preto da zona do Orzán. Mañá, pois avanzamos onde vai ser. O sábado pola mañá teremos dúas sesións fantásticas de presentacións de comunicacións, unha sobre proxectos educativos e experiencias de aprendizaxe en medios comunitarios e do terceiro sector, cunha serie de ponentes que nos enviaron as súas comunicacións para poder pois presentalas brevemente neste congreso. Dende as 10 da mañá, despois ás 11, teremos outra sesión de comunicacións, neste caso, empoderamento mediático das comunidades locais e do terceiro sector social, onde pois contaremos con representantes de diferentes proxectos comunicativos, pero fora dos contextos, na súa maioría fora dos contextos radiofónicos. Pois vídeos, podcast, narrativas digitais, será un taller moi diverso en todo caso. Ás 12:30 da mañá contaremos coa conferencia da doutora Carme Mallugo e Malló, que é fundadora do proxecto Teleeduca e nos ven a ensinar ou a explicar, mellor dito, cal a súa experiencia de educación mediática traballando coa infancia e a cidadanía, a través de proxectos de educomunicación con diferentes grupos sociais, pero en contextos non formais, non nas escolas, non na universidade, sino en outro tipo de contextos, por exemplo, coas municipalidades, cos concellos, coas asociacións de veciños, coas asociacións de pais e demais, etc. Contaremos tamén cun panel de experiencias innovadoras en radio educativa, onde pois, nos presentarán en que consiste o proxecto NEO, a experiencia da Fume de Carozo, a experiencia de Ponte nas Ondas e tamén a experiencia de Radio Senior. Todos eles son proxectos de alfabetización mediática en contextos educativos. Pararemos para xantar e logo, o sábado pola tarde, concluiremos con dúas sesións moi interesantes tamén. Unha delas é a conferencia de Sofía Prosper e Santiago Saavedra. Estos dous ponentes son os fundadores do proxecto Trácula. O proxecto Trácula está versado ou ten como fin concienciar a cidadanía sobre o capitalismo da vigilancia, é dicir, sobre o tratamento que fan dos nosos datos as empresas de comunicación, as grandes empresas de telecomunicación, cada vez que nos conectamos a internet, cada vez que navegamos nas nosas redes sociais, cada vez que empregamos Google, por exemplo, como é o tratamento que fan, para que usan iso, como capitalizan, como monetarizan sin nin sequera obter
ter o noso consentimento, pero tamén nos van a ensinar como podemos pois controlalo ou protexernos delo. Entón, para todas aquelas persoas que estamos preocupados por que o que saben de nós a través de como navegamos por internet, pois nos van a ensinar un montón de claves, ¿no? E finalmente remataremos cun panel de experiencias de procesos de formación, de educación e aprendizaxe en medios libres e comunitarios, e para ello pois convidamos a persoas expertas de RICAP, da Rede de Investigadores en Comunicación Comunitaria, para que nos veñan a presentar cales son os últimos estudos que existen científicos sobre os proxectos de aprendizaxe tanto nas radios libres como tamén nas radios comunitarias, tanto en España como tamén en Latinoamérica. Para iso pois convidamos a Ángel Barbas e Ana Martínez. Pero tamén contamos con persoas que forman parte da Rede Estatal de Medios Comunitarios, como David Gallego, presidente da RENC, que falará pois da experiencia de formación mediática na RENC, pero tamén no seu propio medio de comunicación que Onda Color de Málaga, actualmente pois recente gañadora dun premio Ondas, co cal pois tamén lle preguntaremos como eso de gañar un Ondas, non? Que está moi ben. E contaremos con José Ramón Planelles, que é coordinador de programas de formación en Radio para a Comunidade de Onda Merlín Comunitaria, que é unha radio comunitaria no Distrito de Villaverde de Madrid. E finalmente, pois, como non, tamén esta casa, Guac FM, pois terá o seu espazo a través da presentación do noso proxecto de radio, de Escola de Radio Asociacionismo, que xa cumpriu un lustro, co cal pois tamén pois podemos contar algunhas das nosas experiencias. Este é o noso programa. E antes de dar paso a José Emilio, simplemente vos quería agradecer a vosa participación, a vosa presencia hoxe aquí, que espero que tamén pois esteades mañá e pasado, vedes que o programa é moi interesante, polo menos dende o meu punto de vista, e espero que o compartades, e sobre todo, pois, grazas por adiantado, porque un congreso é para debatir, para preguntar, para cuestionarnos e para reflexionar. Así que a pesares deste espazo no que algúns estamos aquí arriba e outros estades aí abaixo, realmente que estamos na realidade a un mesmo nivel, e o que queremos é facer pois un diálogo. Estou quedando sen voz. Voy a aprovechar yo tamén para toser. Así que, si vos parece, ¿gusta echar foto? Sí, la uso Esto mucho. es Emilio de joven. José Emilio Pérez Martínez é un madrileño de pura cepa que, sen embargo, pois, historias de la vida, tivo que traballar na Sorbona e tivo que traballar en diferentes universidades, en diferentes espazos, o cal pois tamén é un medio de aprender moito, verdad, Emilio? Bueno, vamos contar un pouco sobre José Emilio Pérez Martínez, que é na actualidade profesor de Historia Contemporánea na Universidade Complutense de Madrid, o sea que xa está sentado na súa casa, porque é doutor en Ciencias da Información pola Complutense, pero tamén é doutor en Historia Contemporánea pola Complutense. En todo caso, foi investigador e docente na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, na Universidade da Sombrona, na Universidade de Utrecht, en Holanda, e na Universidade da Sapienza en Roma, onde eu tamén pois tive a oportunidade de traballar, pero non coincidimos naquel momento. As súas principais liñas de investigación xeran alrededor da historia da radiodifusión española, centrándose na intersección entre esta e a historia das mulleres e a orixe da radio alternativa no noso país. Así pois, presentou varias publicacións que está últimamente pois de xira polo Estado presentando os seus dos últimos libros. Un é La voz de la sin voz, el movimiento de radios libres entre la transición y la época socialista, 1976-1989, publicado no 2022 pola editorial Silex, e o libro Radio y Mujer,
España 1960-1975 en las ondas de Radio Nacional, publicada por Abada en 2020, é dicir, hai 2 anos. Ademais, non só historiador, non só investigador, sino que tamén é radioactivista, é membro dunha radio comunitaria madrileña, Radio Almenara, que é unha radio comunitaria do norte de Madrid, e ademais José Emilio participa moi activamente tanto en RICAP como na propia RENC. Así que non só estudia sobre radios comunitarias, sobre a historia do movemento de radios alternativas, sino que tamén participa activamente del, non nos anos 70, pero sí actualmente. E pedímoslle, para inaugurar este congreso que vai ser sobre comunicación alternativa e sobre modelos de comunicación alternativa en empoderamento comunitario, pois pedimos de que nos dese unha conferencia que vai resumir parcialmente unha parte da súa tese de doutoramento e deste libro sobre radios sobre las radios despois da transición española, pero enfocando na trayectoria das radios libres e comunitarias como escolas de radio. Así que, como din os británicos, the floor is yours. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. O único inconveniente que ten Josemi, só o único, é que non sabe galego. No, lo lamento, vaya mi disculpa por adelantado. El francés también lo llevo regularcillo, por si alguien se piensa que después de haber vivido allí 3 años aprendí algo. Muchísimas gracias, Isa, por tu presentación, y muchísimas gracias tanto a ti como a COAC FM, como a la Universidad de Coruña por esta invitación, porque la verdad es que estoy enormemente, pues para mí es un enorme honor y estoy enormemente contento también de poder estar aquí esta tarde con la responsabilidad que supone inaugurar un congreso que al final siempre pues es un papelón, ¿no?, que diría mi madre. Quiero agradeceros igualmente a todas y a todos vuestra presencia aquí esta tarde y bueno, desear que disfrutemos, ¿no?, de estas 3 jornadas, ¿no?, de diálogo alrededor de una cosa que yo creo que nos alucina, sí, nos une y nos alucina a todas, ¿no?, que es la radio comunitaria. Como bien señalaba Isa, con esta pequeña conferencia, de alguna forma voy a intentar concentrar, ¿no?, estas 4 décadas y pico. Las matemáticas nunca fueron lo mío, pero un buen porrón de años de trayectoria de este tipo de medios, ¿no?, un poco para ver cómo han ido evolucionando y qué papel han jugado como escuelas, ¿no? Decíamos en el título, escuelas de radio por y para la ciudadanía, ¿no? Ver cómo desde mi óptica, ¿no?, han ayudado durante todas estas décadas a construir ciudadanos, porque al final yo creo que una parte importante de estos proyectos no es cómo nos formamos dentro de ellos en valores y asumimos perspectivas y formas de estar en la vida y ante la vida, que creo que nos hacen mejores ciudadanos y ciudadanas. Así dicho, ha quedado un poco New Age, pero tiene lógica. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Esto vaya por delante, que es para que no termine yo yéndome por los cerros de Úbeda. Siempre viene bien adquirir un compromiso con la audiencia en la primera diapositiva para que no termine yo divagando en exceso, que reconozco me suele pasar más a menudo de lo que desearía. Entonces esto es una suerte de contrato previo, ¿no? Si veis que me voy muy por las ramas, con total libertad me dais un toquecillo. Mi idea es presentar brevemente qué son las radios libres y comunitarias, que son, bueno, las 2 taxonomías de uso más común en el Estado español y que, bueno, al final pues presenta una serie de diferencias mínimas, pero me parece interesante porque muchas veces lo damos como muy por sentado, estamos hablando de libres y comunitarias y luego siempre levanta alguien la mano, ¿no?, a los 8 minutos de conferencia, decir, ¿me podéis explicar cuál es la diferencia? Entonces un poco plantear esa diferencia y esos puntos en común para entender que ambos tipos de proyectos yo entiendo que son escuelas por y para la ciudadanía, a pesar de sus diferencias, pues mantienen eso en común. Por otro lado, ¿no?, presentar un breve recorrido histórico, diacrónico, ¿no?, que decimos los historiadores, es decir, meto pequeña cuña, dentro de la red de investigación en comunicación comunitaria, alternativa y participativa tengo el gran comodín de ser el único historiador de formación, con lo cual soy así un poco como ¿no?,
valgo un poco para todo. Entonces, vengo aquí en condición de único historiador. Un recorrido histórico de lo que normalmente consideramos la edad de oro, ¿no? de estas experiencias radiofónicas, que son esos años que yo he trabajado más, que van entre la transición, ¿no? y la época socialista, en el periodo que va del 76 al 89, que es cuando el movimiento eclosiona por todo el Estado y se expande, y bueno, un fantasma recorre el Estado español, ¿no? El fantasma de las radios libres, y bueno, y es la edad de oro. También por hacer una broma, ¿no? con aquel programa que había en la tele de música en los 80, pero bueno, son referencias así un poco pop. En clase los alumnos no lo entiendo. Me miran raro. En mi clase sí. Sí, hasta nuestros días, y luego, bueno, un poco, ¿no? a modo de cierre de la emisión, bueno, pues plantear una serie de conclusiones, ¿no? unas reflexiones finales sobre el por qué creo que estas emisoras han jugado ese papel de escuelas por y para la ciudadanía. Como os decía, ¿no? las radios libres y las comunitarias, ¿qué son? Bueno, pues esta es la típica diapositiva que en circunstancias normales los estudiantes les oyes murmullar, ¿no? Mucho texto, mucho texto. Pero bueno, creo que es necesaria y os prometo que es la única. Bueno, pues cogiendo, ¿no? las dos diferencias, o sea, dos definiciones canónicas de estos tipos de medios, ¿no? pues podemos ver los puntos en común y algunas pequeñas divergencias, ¿no? Las radios libres se definen desde el Manifiesto de Villaverde de 1983 como medios no profesionales, sin ánimo de lucro, autogestionados, autónomos, y con esto de la autonomía quieren decir que no dependen en principio de intereses ni económicos ni políticos, con lo cual, bueno, van a limitar su relación con fenómenos como la publicidad o con las instituciones. Se definen como medios participativos, ¿no? abiertos a la participación de la ciudadanía, y yo creo que aquí es importante, ¿no? porque es un poco con esta característica con lo que podemos centrar el por y el para, ¿no? porque al final son medios de comunicación hechos por la ciudadanía y que evidentemente su lógica comunicativa está pensada para conectar con la ciudadanía, ¿no? por la ciudadanía y para la ciudadanía, que defienden desde que aparecen, ¿no? en la década de los 70 una democratización de la comunicación, porque bueno, creo que esto es interesante, ¿no? también tener en cuenta que tal como está configurada el panorama, o tal como está configurado el panorama mediático en España desde la desaparición de la dictadura, bueno, pues digamos que no es fácil para los ciudadanos acceder a los medios de comunicación, ¿no? Que nuestra voz se escuche en ellos. Entonces parte, ¿no? del programa de estas emisoras es democratizar la comunicación y, por supuesto, pues una defensa a ultranza de la libertad de expresión, ¿no? que no es otra cosa que un derecho constitucional, ¿no? El artículo 20 de la Constitución española, que yo, si os soy sincero, es el único que me sé más o menos de memoria, luego el resto ya lo llevo regularcillo, ¿vale? Iba a decir en contraposición, pero no es en contraposición a, ¿no? es en paralelo a este modelo de emisoras libres, pues existen las emisoras comunitarias, ¿no? que si veis son aquellas que tienen una finalidad social, que también, ¿no? son participativas, como veis hay puntos en común, ¿no? sin ánimo de lucro, que en principio están en contra del proselitismo pues religioso político, ¿no? dentro de sus programaciones, que están a favor de que existan en sus parrillas y dentro de sus colectivos, ¿no? una pluralidad de voces, que yo creo que esto también incide o refuerza esa idea, ¿no? de escuelas de formación, educación, ¿no? por y para la ciudadanía, ¿no? porque al final la ciudadanía es plural, ¿no? nuestra sociedad es una sociedad plural que muchas veces no se representa en los medios de comunicación generalistas y, sin embargo, en este tipo de medios todos y todas tenemos cabida, ¿no? Un estatus asociativo, que esto es interesante, ¿no? también con el medios por la ciudadanía, ¿no? que son asociaciones ciudadanas las que montan este tipo de proyectos, ¿no? a quien pertenece la propiedad del medio, una financiación coherente con todos estos principios y valores, lo que bueno, implicaría, esto sí es una de las pequeñas diferencias con respecto al anterior modelo, pues el poder participar de subvenciones públicas para proyectos de intervención concretos, y la idea, ¿no? de dar voz a la comunidad. Un poco para que veamos las diferencias y los puntos en común entre estos dos modelos de radio, ¿vale? La foto, o sea, siempre está bien en entornos académicos poner gente con pasamontañas en las diapositivas. Aprovecho la mínima, el dibujo es muy gracioso, entonces, bueno, y no puedo evitarlo, eso es un deje. Entonces, bueno, lo interesante de esto, ¿no? es que
compañeros de la red, de RICAP, han estado reflexionando un tiempo, ¿no?, sobre, vale, tenemos estos dos grandes campos, ¿no?, dentro de la radiodifusión alternativa, los libres y los comunitarios, un poco cómo funcionan, ¿no? Y Javier García, un compañero nuestro de RICAP, que reside hoy en día en Chile, él planteó hace unos años un artículo que a mí me parece muy sugerente y que cito tal vez demasiado últimamente, es una especie como de fetiche. Él plantea una evolución a lo largo de los años de este tipo de radios que va de un momento en el que nacen en los años 70-80 emisoras muy reivindicativas, ¿no?, también un poco por el contexto, ¿no?, que os voy a contar, los años de la transición, los años de la reconversión, bueno, pues fueron décadas un poco relativamente complejas. Yo nací en el 85, con lo cual pues os podéis imaginar que no lo experimenté de primera mano, que de ahí muchas de estos proyectos durante los 90 a los 2000 se abren a nuevas experiencias, ¿no?, más de ocio, y más de dar cabida a programas culturales y a participar con el tejido asociativo del barrio, y que de ahí terminaron incluyendo con mucha fuerza la perspectiva social, la perspectiva educativa, y que caminan hacia lo que García considera que ha de ser una radio, lo que él llama una radio inclusiva, ¿no?, que es una mezcla de estos tres modelos que permite una participación bueno, pues total de la ciudadanía en los medios, etcétera, etcétera, ¿no?, y que en principio combinaría estos tres factores, que creo que es interesante porque lo que plantea es un horizonte hacia el que caminar, ¿no?, que yo como historiador pues no hago nada más que mirar para atrás, entonces siempre me resulta sugerente, ¿no?, gente que plantea horizontes de futuro hacia el que caminar, ¿no?, y esta idea de radio inclusiva que permitiera combinar estos tres factores, ¿no?, de la reivindicación, el ocio, lo cultural, lo social y lo educativo, ¿no?, pues me parece sugerente. Entonces, bueno, como os decía, este tipo de emisoras, ¿no?, en esa primera etapa reivindicativa nacen entre el 76 y 78, aquí como en todo, ¿no?, hay dudas de quién fue la primera emisora en emitir, pero bueno, es interesante, ¿no?, que nacen con Francisco Franco recién fallecido, y bueno, pues un poco por lo que os contaba, ¿no?, por las propias características del periodo, en esta primera etapa las emisoras nacen con una estrecha vinculación a los movimientos sociales, ¿no? Son años en los que las grandes ciudades, por ejemplo, ¿no?, las asociaciones de vecinos estaban sacando adelante reivindicaciones muy importantes, ¿no?, para mejorar sus condiciones materiales de vida, y bueno, pues hay muchas emisoras vinculadas a colectivos vecinales o que se hacen eco, ¿no?, de las luchas de los vecinos y de las vecinas. Son años también en los que el movimiento ecologista va a surgir con mucha fuerza también, ¿no? Pues la eclosión del movimiento antinuclear, pues también, ¿no?, va a haber una vinculación muy estrecha entre el ecologismo y este tipo de emisoras, ¿no? El movimiento feminista también empieza a coger impulso, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, ¿no?, en uno de los grandes caballos de batalla de aquella época, ¿no?, que mucha gente considera, de hecho, el canto de cisne de la izquierda radical en nuestro país, la campaña por el no en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN de 1986. Estas emisoras estarán muy pegadas, ¿no?, a esos movimientos sociales que están saliendo a las calles constantemente, ¿no? Son años de muchísima movilización, toda la movilización ligada a la reconversión industrial, etcétera, etcétera, ¿no?, el paro juvenil, que llega a ser un problema estructural, rozando el 25%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante porque, bueno, van a jugar ese papel, ¿no?, en estos primeros años de, bueno, estar muy vinculados a la contrainformación, ¿no?, a la reivindicación, a la movilización social, y sobre todo, bueno, pues a esa idea, ¿no?, de construir contrahegemonía y un poco de ejercer de contrapoder en un contexto en el que parte de esas promesas, ¿no?, que traían consigo los gobiernos socialistas del 82 en adelante, pues parecía que no iban cristalizando como gran parte de la ciudadanía hubiera deseado, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esta primera época en la que, bueno, sí, son medios que están muy por la reivindicación política, pero que yo creo que ejercen de escuelas de ciudadanía, porque en sus espacios físicos y etéreos, tanto en los locales como en las ondas, que así dicho suena bastante mejor, confluyen todo este tipo de movimientos, ¿no?, con ciudadanos que a lo mejor no están especialmente movilizados, y es en esos espacios en los que uno puede intercambiar posiciones políticas,
se puede debatir sobre cuestiones de actualidad, ¿no? Y se convierte en una suerte de punto de intercambio de posiciones, de repertorio de protesta, de experiencias, ¿no? de poner en común, y creo que aquí, ¿no? en esta puesta en común, ejercerían ese papel de alguna forma de escuelas para la ciudadanía, porque creo que es de alguna forma una suerte de educación en valores, una escuela democrática, ¿no? Porque al final son unos años en los que España se está configurando como democracia después de 40 años de dictadura, y creo que a ser demócrata se aprende progresivamente, y creo que al final dentro, ¿no? al insertarse en este tejido de movimientos sociales, pues estas emisoras jugaron de alguna forma esa suerte de papel, ¿no? de escuela formativa por y para la ciudadanía. Esta etapa suele terminar, o la solemos finiquitar en el año 89, porque bueno, pues hubo un concurso de frecuencias derivado de una ley del Partido Socialista que hizo que muchas de estas emisoras pues tuvieran que cerrar temporalmente, ¿no? Fue como uno de los grandes varapalos, y bueno, pues costó mucho volver a coger el ritmo, ¿no? Entonces por eso, bueno, pues terminamos en el año 89 esa edad de oro. Pero el hecho de que ese concurso de licencias hiciera que mucha radio cerrase no significa que el movimiento desaparezca, ni mucho menos, porque como muchos y muchas de vosotras sabréis, a la radio se la da por muerta, ¿no? Con cada innovación tecnológica, y la radio es como aquel de la canción de Peret, ¿no? Que no estaba muerta, no, que estaba tomando, y vuelve siempre, ¿eh? Entonces el 89 es un buen susto, pero durante las décadas siguientes, ¿no? Los 90, los 2000, estas emisoras, lejos de desaparecer, bueno, pues van reorientándose, van aprendiendo los cambios, los tiempos cambian también, ¿no? Ese flujo de movilización de los 70 a los 80 amaina un poco, entonces bueno, pues hay que saber adaptarse, y yo creo que estos medios saben adaptarse, ¿no? Y lo que hacen durante la década de los 90, muchas de estas emisoras, es abrirse a la participación de los jóvenes, ¿no? Es cuando empiezan a entrar de forma casi masiva, ¿no? Lo que se conocía aquel entonces como tribus urbanas a las emisoras, ¿no? Pues jóvenes que a lo mejor tienen inquietudes culturales, musicales, pues reconocen, ¿no? Que en estas emisoras un espacio en el que participar, ¿no? Y también dan el paso de, bueno, si acaso retrotraerse o retraerse un pelín más hacia sus propios barrios, sus propias comunidades, abandonar un poco ese rol de confrontación que habían tenido en la década anterior, y al volver hacia sus barrios pues empiezan a entrar en contacto muy profundo con todo el tejido asociativo de sus comunidades. Entonces digamos que bueno, ahí se genera una nueva dinámica, ¿no? Y si esas dinámicas de aprendizaje colectivo vinculadas a la lucha social que habían marcado el periodo anterior, pues aquí se encuentran otros espacios, ¿no? El compartir intereses culturales, el acercarse al tejido asociativo de tu distrito, ¿no? Y sobre todo creo que también es interesante que vía la influencia de experiencias extranjeras que nos vienen sobre todo de América Latina, en ocasiones de Canadá, pues se incorpora el que yo creo que ha sido fue durante un tiempo uno de los grandes valores de este tipo de emisoras, ¿no? Que es el entrar a trabajar pues con experiencias vinculadas al mundo de la salud mental, ¿no? Y hay proyectos muy interesantes como Radio Nicosia, que recoge experiencias previas de Argentina, y bueno, pues al final eso también incide en esa idea, yo creo, de educación, ¿no? Por y para la ciudadanía. Se van buscando dinámicas un poco, yo creo, durante estos años, los 90 y los 2000, de aumentar progresivamente la participación de la ciudadanía en estos espacios, y sobre todo también trabajar en esa línea, ¿no? Que yo creo que es una línea de trabajo que va ganando mucha fuerza durante estos años, de entender la radio como una herramienta de transformación e inclusión social, ¿no? Y hay muchos proyectos comunitarios, sobre todo, porque yo creo que esta línea de trabajo sí que la han llevado más las radios comunitarias, que bueno, que lo que se centran mucho en dar cabida, ¿no? en abrir a la participación en sus medios a colectivos que enfrentan barreras para participar en el día a día de nuestras comunidades y de nuestra sociedad, ¿no? y permitir que la emisora sea una herramienta para que estos colectivos tengan voz, ¿no? Podemos pensar, pues como hablábamos antes, experiencias con colectivos que provienen del ámbito de la salud mental, jóvenes en riesgo de exclusión social, personas migrantes, ¿no? Personas mayores, que son, bueno, pues normalmente colectivos que enfrentan barreras para participar, y yo creo que aquí, ¿no?
juegan este papel tan importante las radios, y esto incide una vez más, yo creo, también en esa idea de formar, ¿no?, de ciudadanos y ciudadanas, de herramienta, una escuela, porque al final lo que se están planteando desde este tipo de proyectos pues es visibilizar la pluralidad de nuestras sociedades, poner en cuestión o cuestionar muy fuertemente, ¿no?, algunos estigmas que pesan sobre algunos colectivos. O sea, al final yo creo que es un espacio para formarse también o continuar formándose en valores democráticos, de respeto a los derechos humanos, ¿no? Algo que teníamos o que dábamos todas por sentado, y de un tiempito a esta parte se están empezando a cuestionar muy fuertemente, y estamos empezando a escuchar, ¿no?, discursos y cuestiones que yo pensé que habíamos erradicado, ¿no? Pues creo que aquí juegan un papel muy importante. Y bueno, pues sí que es cierto, ¿no?, y esto también pues forma parte de la trayectoria de estos proyectos, que al final, claro, se van complejizando, ¿no? Y bueno, pues en ocasiones pues algunas emisoras empiezan a emplear personal remunerado, ya necesitas contar con colaboradores especializados, ¿no?, dada la complejidad del entramado de relaciones que estás estableciendo con tu comunidad, ¿no? Y creo que es importante. En la fotografía, bueno, o sea, no puedo evitar lo de la gente con pasamontañas, pero bueno, es importante tener en cuenta también el impulso que de alguna forma dio toda la aparición, ¿no?, del movimiento altermundista y antiglobalización a este tipo de emisoras. Y luego, bueno, pues también el avance y las nuevas tecnologías permiten establecer experiencias que son redes internacionales, ¿no? No sé si se verá bien, el recuadrito verde es el logo de la red Nosotras en el Mundo, que es una experiencia pues de comunicación comunitaria, ¿no?, hecha por mujeres en colaboración entre el Estado español y distintos países de Latinoamérica, ¿no?, que creo que también es importante resaltar. Y bueno, la foto de abajo es una foto de los integrantes de Radio Nicosia, ¿no?, este programa centrado en el trabajo con personas que provienen del ámbito de la salud mental, ¿no? Y esto sería un poco el panorama en el que durante los 90 y los 2000 estas emisoras van cogiendo fuerza de nuevo, ¿no?, y se mantienen activas. Y bueno, pues al llegar a la década de los 10, 20, ya está nuestros días, voy más o menos bien, ¿no? Sí, estoy alargando un poco. Bueno, pues señalar, porque tampoco soy yo el lego en estas cuestiones, pues que a partir de 2010 hay toda una serie de cambios legislativos progresivos, cuya última modificación ya señalaba Isabel antes, ¿no?, la última Ley General de lo Audiovisual, que bueno, de alguna forma, pues creo, ¿no?, o entiendo que es el reconocimiento institucional de toda esta labor de años, ¿no?, de intervención en nuestras comunidades, de verdaderamente conformar escuelas de ciudadanía. Y bueno, en esta década yo creo que es interesante pues ver cómo la actividad de estas radios pues en ocasiones ha tenido que ver con los repuntes y los reflujos de los ciclos de movilización social, ¿no?, porque bueno, tampoco hace tanto, aunque cada vez se hace más lejano, ¿no?, cuando eclosiona el 15M es interesante porque es un movimiento social que todo el mundo tiene como muy asociado al Twitter, ¿no? Y se vendía así, como se ha hecho la movilización por el Twitter, y sin embargo, si uno o una se para y empieza a buscar información, ¿no?, que esto también es parte del aprendizaje de estar en una radio comunitaria, el aprender a cómo consumir información, pues una puede ver que las radios libres y las radios comunitarias estuvieron en las plazas, ¿no? Estuvieron en Madrid, estuvieron en Zaragoza, estuvieron en Salamanca, estuvieron en las plazas. Y uno puede incluso apreciar que de algunas de estas experiencias, como la Acampada de Madrid, pues nacen nuevas emisoras, como Ágora Sol Radio, ¿no? Entonces es interesante e hila un poco con la idea esa, ¿no?, que comentaba antes, de parece, ¿no?, que la radio fallece cada poco, pero en realidad siempre está ahí, ¿no? Y en los momentos clave, cuando hay que estar ahí, está ahí. Entonces es interesante, ¿no?, la presencia de todas estas emisoras libres y comunitarias en el que hasta la fecha ha sido el último gran repunte de la movilización social, ¿no? Entonces es interesante, ¿por qué? Porque al final este tipo de emisoras están en sintonía desde hacía mucho tiempo con lo que está reclamando la ciudadanía en las calles. Entonces, ¿qué mejor altavoz
¿no?, que una emisora libre, que una emisora comunitaria. Y es interesante, y con esto voy cerrando también, ¿no?, que en otro de los grandes momentos críticos o claves de los últimos años, ¿no?, durante la crisis sociosanitaria de la COVID-19, las emisoras libres y las emisoras comunitarias también estuvieron ahí, ¿no?, en un momento en el que estábamos pasando todas y todos por algo con lo que no habíamos contado, porque yo siempre decía, bueno, yo digo, echando cuentas me comeré malo 3 o 4 crisis económicas, ¿no?, con esto de que son cíclicas y tal pascual, mientras que llega al final, ¿no?, ahí se confundió Marx y esto no termina de caerse en ninguna crisis, digo, bah, malo será 3, 4, 5 crisis económicas, me como. Con lo que no contaba yo, desde luego, era con una pandemia, ¿no? Entonces, en ese momento tan crítico, en el que los medios de comunicación de masas, de alguna forma, ¿no?, los medios generalistas, empezaron a poner de moda palabras, ¿no?, como señalaba Isa antes, ¿no?, como fake news, empezaron a manejar unos discursos muy agresivos, a informar de forma de todo menos veraz, pues estas emisoras, tanto libres como comunitarias, pusieron en marcha iniciativas tirando de la pericia técnica de muchos y muchas de sus integrantes, ¿no?, porque había que hacer la producción descentralizada, pues pusieron en marcha proyectos comunicativos, como puede ser el otro coronavirus por parte de las radios comunitarias o los cadenazos ibéricos de radios libres por parte de las radios libres, para de alguna forma facilitar una comunicación distinta a la que estábamos recibiendo a diario en nuestras televisiones, en nuestras radios generalistas, ¿no?, en ese ejercicio de dar voz a las personas que peor lo estaban pasando y que estaban siendo invisibilizadas radicalmente en los discursos generalistas, visibilizar ese tipo de experiencias, ¿no?, pues cómo lo estaban pasando las personas migrantes sin papeles, qué estaba sucediendo, ¿no?, porque esto apenas salió en prensa, ¿no?, con las víctimas de violencia machista, cuando de repente en muchas ocasiones se vieron encerradas con sus agresores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí jugaron también ese papel que venían jugando desde los 70, de los 80, ¿no?, de seguir formando ciudadanía en un momento que evidentemente desde el punto de vista social, económico y sanitario pues fue uno de los más difíciles que hemos vivido en los últimos años, pero que desde el punto de vista mediático fue, en mi opinión, sin ser yo especialista, el de mayor ruido que he vivido y experimentado yo en mi vida, ¿no? Entonces creo que ahí, una vez más, este tipo de medios pusieron en valor su forma de hacer, su forma de entender la comunicación, y volvieron a poner en el centro de sus mensajes a la ciudadanía, ¿no?, que creo que es interesante como cierre, ¿no?, de estos 40 años. Como os dije y prometí en el contrato, primera, segunda diapositiva, unas conclusiones para terminar, ¿no? Cerrando la emisión, porque como estamos hablando de radios, pues como veréis, mi sentido del humor deja bastante que desear, pero lo intento. Las emisoras, ¿qué puedo concluir, no? ¿Qué creo que podemos concluir o qué os dejo sobre la mesa para reflexionar? Visto lo visto, yo creo que las emisoras libres y comunitarias son elementos muy necesarios en nuestras sociedades y en nuestras comunidades. Esto es fácil de decirlo porque no solamente lo digo yo, o sea, no es que se me haya ocurrido a mí, pues esto, bueno, lo dice la ONU, la UNESCO, el Consejo de Europa, lo hizo un montón de gente súper importante, pero como el que está aquí hoy con el micrófono soy yo, pues os lo traslado. Creo, ¿no?, que se confirma fehacientemente a lo largo de su historia ese papel de escuelas por y para la ciudadanía, ¿no?, porque creo que son porque las monta la propia ciudadanía, y son porque estoy seguro de que nos hacen mejores ciudadanos y mejores ciudadanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que son espacios en los que se promulgan, se promueven, se aprenden, se ponen en práctica valores fundamentales para vivir en una sociedad democrática, ¿no? Pues la participación, la inclusión, el respeto a la diversidad, el respeto en general, ya, que parece que hoy en día es algo que estamos perdiendo, ¿no?, o al menos determinados sectores de nuestro espectro político. Creo que son medios también muy importantes porque ponen en valor nuestras comunidades más inmediatas, más cercanas, y si no lo hacemos nosotras, es muy poco probable que lo hagan los medios generalistas. Y finalmente, bueno, pues porque creo que son ejemplos claros, y así lo han demostrado durante estos 40 años, de que se puede hacer una comunicación diferente, distinta, y a mi juicio, y espero que
lo compartáis todas vosotras y todos vosotros bastante mejor que a la que nos tienen acostumbrados. Muchísimas gracias. Wow. Pues muchas gracias José por esta ponencia breve, porque has prometido brevedad y lo has cumplido, con lo cual esto también nos da espacio para poder pues formular preguntas, comentarios y reflexiones, y si queréis pues lanzarle alguna pregunta al ponente, pues tenéis la oportunidad de hacerlo. ¿Alguna pregunta del público? ¿De mi alumnado? Que he visto que habéis tomado notas. Sí, Julio. ¿El futuro de las radios comunitarias cuál crees que es? El futuro de lo voy a repetir por si alguna persona no lo ha escuchado. El futuro de las redes comunitarias, ¿cuál crees que puede ser? Bueno, pues yo creo que es como la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos todas y sobre la que no paramos de hablar en ocasiones, porque claro, hay como muchas cosas, muchos factores que nos amenazan, entre comillas, ¿no? Y mira, pues yo creo, o sea, la conclusión a la que llego yo siempre, ante todos los escenarios posibles, ¿no?, y todas aquellas realidades más o menos estructurales que ponen en riesgo nuestra existencia, yo siempre digo, y la verdad es que suena un poco así como New Age, pero estoy muy zen últimamente, que nuestro futuro pasa por poner el acento en lo comunitario, es decir, porque vivimos una época en la que las tecnologías de la comunicación se han democratizado mucho, ¿no? Entonces, con la eclosión del podcast parece, ¿no?, que ya todo el mundo puede comunicar desde su casa, con lo cual, de alguna forma, perdemos el papel de mediador tecnológico que tuvimos durante décadas. Yo creo que frente a eso, poner en valor la idea de la comunidad, la que hay fuera de la antena y la que hay dentro del local, ¿no? Es decir, el vender, o sea, no vender, pero convencer a la gente de que, bueno, o sea, como decía aquello, no solo no puedes con amigos, sí. O sea, es decir, al final una radio comunitaria es mucho más que el hecho de comunicar, ¿no? Creo que es una forma de insertarte en toda una red de afectos, de confianzas, ¿no?, que con un proyecto normalmente de transformación social detrás, porque no nos limitamos solo a comunicar, ¿no?, sino que creemos que la radiodifusión es una herramienta de transformación social. Entonces creo que eso es una cuestión a poner en valor sobre la mesa para convencer, decir, ¿qué hay mejor? O sea, tú puedes hacer un podcast en tu casa, pero lo que yo te ofrezco es infinitamente mejor, por un lado, y luego por otro creo también, y como comentaba Isa, ¿no?, el Ondas de Onda Color marca el camino, ¿no?, el demostrar que somos capaces de hacer otra comunicación distinta, diferente, pero de calidad. Que creo que es un poco también, ¿no?, lo que nos da un espacio de alternativa frente a los medios de comunicación generalistas. O sea, es decir, esa idea que circuló durante muchos años, ¿no?, de una radio libre súper ochentera, ¿no?, pues con la gente ahí, los equipos que se callan a cachos, tapas con la gente bebiendo en el estudio, todo eso hace tiempo que desapareció. Los medios comunitarios, bueno, pues tienen ahí una comunicación distinta, diferente y de calidad. Y yo creo que por ahí también debemos ponernos en valor, ¿no?, y reconocimientos como un premio Ondas, o sea, está guay, ¿eh? O sea, eso no lo gana cualquiera. Sobre todo porque te lo da la competencia, ¿no? Claro, o sea, es un reconocimiento de la gente del otro lado, sí, claro, sí. Claro. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta que hacerte, Josemi, también, sobre un aspecto de toda el desarrollo histórico de los medios libres y comunitarios en el Estado, que no has mencionado en la conferencia, y me gustaría lanzarte, porque dentro de estas escuelas de aprendizaje y escuelas de democratización es muy importante también cómo también los medios comunitarios han tenido que sufrir un proceso de empoderamiento a través de la construcción de redes
que les ha ayudado o que han sido necesarias para defender su status quo, ¿no? En diferentes momentos en los cuales pues incluso el Estado mandaba a la Guardia Civil a cerrarles los locales, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de muchas televisiones y muchas radios que han sido censuradas o clausuradas por la policía, la Guardia Civil, las instituciones públicas, ¿no? Entonces, me gustaría que también hicieras una reflexión sobre ese aprendizaje, ¿no? Y sobre la relevancia que han tenido estas redes, ¿no? Porque las radios comunitarias son comunitarias porque están insertadas en su comunidad de referencia, normalmente son barrios o ciudades, pero el movimiento ha tenido que ir forzadamente, a lo mejor, mucho más allá, ¿no? Y un resultado de ello es esta ley que hay ahora, ¿no? Sí, no nos han dado nada. No, está claro, o sea, esta gente nos regala. O sea, es interesante porque prácticamente desde el origen, cuando el movimiento aterriza en el Estado, aterriza ya muy influenciado o referenciándose en experiencias de otros países, ¿no? Francia, Italia. Entonces es muy interesante porque, o sea, esas redes van a existir desde el principio y van a ir cristalizando progresivamente en instancias de coordinación, pues como puede ser AMARC, que es una de las más antiguas, más potentes, durante un tiempo la Federación Europea de Radios Libres, ¿no? Luego pues, pues aparecerá el Community Media Forum in Europe. Entonces yo creo que lo que es interesante de ese tipo de redes es que de alguna forma, y sobre todo asumiendo, ¿no?, que al menos en el tema de lo legal durante mucho tiempo hemos sido, somos o seremos una especie de vagón de cola, creo que es interesante, ¿no?, la participación de estas redes de coordinación internacional también porque son de alguna forma una escuela para las radios que participan de ella, ¿no? Y aprendes de otras experiencias, comparten contigo cómo está su situación legal en sus países, de forma que, bueno, pues puedes alimentarte y pergeñar una estrategia o ¿no?, incluso decir, oye, pues quiero caminar hacia este modelo o hacia este otro, ¿no? Porque creo que algo muy interesante de este movimiento y como estaba ahí con la cosa de ser puntual, no lo he dicho, lo bonito de este movimiento, sean radios libres, comunitarias, pongámosle el apellido que queramos, es que es un movimiento en sí súper plural, súper diverso, súper heterogéneo y que por eso yo creo que se enriquece constantemente, ¿no? Porque al final, por muchas las emisoras que están ahora mismo en la red de medios comunitarios, si las miras una por una, luego tienen sus diferencias de funcionamiento, tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, en esa diversidad, si ya hay diversidad, ¿no?, dentro de una red estatal, si subimos a nivel supranacional, o sea, la posibilidad de conseguir retroalimentarte, o sea, es infinita, ¿no? Entonces, creo que eso también es un potencial de este tipo de redes. ¿Más comentarios, preguntas? Que hagan proselitismo. ¿No habéis detectado emisoras que también sean sin ánimo de lucro, participativas, pero que hagan proselitismo? Claro, o sea, emisoras que hacen proselitismo existen. Por ejemplo, bueno, o sea, sí, claro, no quería ir a... es levemente proselitista, sí. Pero estaba pensando, por ejemplo, en el dial en Madrid, por ejemplo, el dial lo tenemos saturadísimo, bueno, o sea, es una fantasía, de hecho, ir pasando por la FM. Por ejemplo, sí que encontramos, pues hay muchas emisoras de proselitismo religioso vinculadas a pequeñas iglesias evangélicas, por ejemplo, ¿no? Han surgido un montón. Y bueno, pues claro, en principio podríamos asumir que no tienen ánimo de lucro, claro, pero o sea, evidentemente hay un proselitismo evidentísimo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues creo que o sea, está bien que existan, pero en ningún momento deberían entrar dentro, ¿no?, del apartado de medios comunitarios, porque bueno, pues creo que hay una línea, ¿no?, que nos separa, pero sí existe, sí, o sea, más allá de Radio María, que evidentemente, pues como tiene conexión con el Altísimo, pues llega a todos lados, las hay también más. O sea, yo no sé cómo, pero vamos, es maravillosa la cobertura de... Pero sí, existen y bueno, pues ahí están. ¿Y tienen posibilidades de conseguir licencias esas emisoras?
La verdad es que... wow, pregunta que si, no sé si se ha escuchado, que si las emisoras proselitistas tendrían posibilidad de obtener licencia y si las radios comunitarias tendrían la posibilidad de obtener licencias. La verdad es que, o sea, reconozco que no soy lego en esto y me da un montón de palo responder a esta pregunta precisamente delante de miembros de Quack FM, entonces, porque son los que más saben de esto. Entonces, so pena de hacerte un feo, no me lo interpretes como tal, voy a, como era aquello de paso palabra, porque voy a meter el cuezo hasta el corvejón y creo que lo dejamos para las cañas después. He salido bastante elegantemente del aprieto, pero un calor de repente. Respondiendo a Chus, yo creo que sí que tiene muchas posibilidades de conseguir licencia. Si vemos la última adjudicación de licencias de la Comunidad de Castilla y León y hacia dónde han ido y hacia dónde van los repartos de emisoras según el plan técnico vigente, tienen muchas posibilidades de conseguirlo. O bien licencias comerciales o bien licencias sin ánimo de lucro, pero siempre hay un interés político detrás que puede pues promover la concesión de los derechos de emisión hacia uno u otro lado, que no era el objetivo de esta conferencia, pero está bien siempre que el público... ¿Por qué no respondo a ese tipo de preguntas? Más comentarios de todo tipo. Pues a mí me ha gustado mucho ver esta trayectoria y sobre todo el ver cómo los historiadores categorizan, ¿no? y hacen, digamos que... sistematizaciones por etapas de cuál ha sido el movimiento, ¿no? Y cómo ha sido la evolución del movimiento. En esta evolución del movimiento pues hemos podido ver dónde nos situaríamos, dónde situaríamos Quack FM, ¿no? en esos años 90, porque Quack nació en el año 95-96, y también es bonito ver que nos vemos reflejados en eso, ¿no? En esas inquietudes de la gente joven, esas inquietudes, porque esto empezó siendo una radio de estudiantes universitarios y ahora es casi una radio de seniors universitarios y no universitarios, ¿no? Pero es interesante pues ver cómo han ido encajando, ¿no? Y a mí ahí hay un aspecto muy interesante de los medios comunitarios, que es el de la pluralidad. El de la pluralidad interna, que es lo único que nos garantiza que el oyente no tiene per se un sesgo informativo o un sesgo cognitivo cada vez que sintoniza estos diales, ¿no? A diferencia de cómo están evolucionando los medios convencionales comerciales. Hemos visto todas las portadas estas semanas del Mundo, ¿no? No estamos haciendo esto ciencia ficción. Que haya una pluralidad en un medio comunitario implica que, sin cambiar de dial, puedes escuchar diferentes opiniones, diferentes perspectivas, diferentes voces, diferentes personas con diferentes procedencias, ¿no? Y esto es algo único. ¿Cuál es el futuro de la radio comunitaria? Pues el futuro de la radio comunitaria es muy bueno siempre y cuando, desde mi punto de vista, no sé si tú lo compartes, mantenga esta idiosincrasia y esta característica, el garantizar la pluralidad a través de la libertad de acceso y de la formación de sus nuevos integrantes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti y a vosotras.